Buenas, mi nombre es Rogelio Fernández Topayachi y en esta ocasión voy a dar a conocer los conceptos claves que se vieron en la lectura de Karl Popper y Thomas Kuhn. En primer lugar, vamos a ver los conceptos clave que se desarrollaron durante la lectura de Karl Popper. La falsación es el método para llegar al conocimiento del avance de la ciencia, debido a que la ciencia lo que hacía era avanzar, no afirmando cosas verdaderas, sino rechazando cosas falsas. En la inducción es la forma de razonamiento que consiste en establecer una ley o una conclusión general a partir de la observación de los hechos o casos particulares. En esta, Popper menciona que desde el punto de vista lógico no es justificable hacer inducciones de carácter universal, debido a que éstas pueden ser falsas. Explicando lo que viene a ser el enunciado universal, es lo que que afirma un predicado de toda una clase definida por parte del sujeto, quien es el que hace el enunciado, partiendo de una inducción. En el siguiente ejemplo se puede ver lo que sería un enunciado universal. Todos los cisnes son blancos. En este enunciado se afirma que todos los cisnes del mundo son blancos. En cambio, en el siguiente, que es el enunciado particular, afirma un predicado que parte de una inducción dirigido a cierto grupo de una clase, como se ve en el siguiente ejemplo. En aquella camada de cachorros, todos son negros. Esto se dirige a un cierto grupo definido de cachorros, como se ve en la oración. La lógica inductiva sostiene que si el contenido de la hipótesis va más allá de la evidencia, entonces solo la parte de la hipótesis que se sigue de la evidencia se hace cierta y el resto sigue tan probable o tan improbable como era sin la evidencia. En el método inductivo consiste en establecer enunciados universales ciertos a partir de la aplicación empírica. En otras palabras, ascender lógicamente a través de los conocimientos científicos establecidos. En el principio de inducción. Es un enunciado con el cual se puede presentar inferencias de una forma lógicamente aceptable. Sin embargo, no puede ser una verdad puramente lógica, como un enunciado netamente analítico, debido a que si existiera un principio de deducción puramente lógico, no existiría problemas de la inducción, debido a que si esta condición existiera, no se considerarían todas las transformaciones puramente lógicas. Por tanto, es un enunciado sintético en el cual la negación no es contradictoria, sino lógicamente posible. En cuanto al criterio de demarcación, se le atribuye criterio de demarcación a aquel que nos permite distinguir entre las ciencias empíricas, por un lado, y por otro, los sistemas metafísicos. La constatación deductiva de teorías es el método por el cual se contrasta las teorías y su selección. En este método se aplica la comparación lógica de las conclusiones, el carácter de la teoría, la comparación con otras teorías y su contraste por medio de la aplicación empírica de las conclusiones que se puedan deducir de ella. Y por último, la objetividad científica. La objetividad de la ciencia no es un asunto de carácter individual por parte de los investigadores, sino el asunto social de la crítica recíproca, las cuales se conocen como amistosas o enemistosas. Esto fue a lo que se refirió la objetividad científica de la lectura. Ahora, partiendo de los conceptos que se vieron en la lectura de Thomas Kuhn, se habla del paradigma. Se puede definir como la constelación de logros, conceptos, valores, técnicas que son compartidos por una comunidad científica en relación a la época y un tiempo determinado en el cual existe ese paradigma. Y estos son usados para definir problemas y soluciones legítimas. En el supuesto metafísico, son compromisos con creencias en paradigmas. Tales compromisos son creencias en modelos particulares y extiende los modelos a categorías para que también incluyan una variedad relativamente heurística. Anomalía. Es una instancia problemática que reclama ser resuelta. A diferencia de los enigmas, que posteriormente los vamos a ver qué son, según el texto, estas designan casos y experiencias que se resisten a subirse en él. Involucran el reconocimiento de que, en cierto modo, la naturaleza ha violado las expectativas
inducidas por el paradigma que rige la ciencia normal. La ciencia normal se denomina a la investigación guiada por un paradigma y esta se asienta sobre el supuesto de que la comunidad científica conoce cómo es el mundo. Los supuestos asumidos en esta ciencia condicionan el carácter de los problemas y el tipo de solución aceptada por esta. El método científico, según Kant, es el planteamiento que considera que los únicos quehaceres posibles para un científico son la ciencia normal, el descubrimiento y la verificación. Los enigmas es una categoría especial de los problemas que pueden servir para poner en prueba el ingenio o habilidades de los científicos para resolverlas. La comunidad científica son grupos de científicos los cuales comparten un paradigma. Los miembros expresan una manera de ver el mundo y esto incluye sus creencias, sus valores y las técnicas que comparten los miembros de esta comunidad. En la revolución científica se le conoce como el planteamiento que intentará dar explicación a los nuevos fenómenos que se han conocido, y es aquello que escapa a un paradigma anterior y que llega a poder sustituirlo. Para poder entender mejor este concepto, como ejemplo se puede mencionar al modelo de Aristóteles, que fue planteado en el siglo IV a.C. y que fue corregido por Ptolomeo en el siglo I. A esto se le conoce como una revolución científica. Crisis. Según la lectura de Thomas Kuhn, podemos definir a la crisis como la etapa o fase del desarrollo científico asignado por el escepticismo y cuya característica dominante es la perplejidad de la comunidad científica ante la resolución de sus problemas. Y por último, la teoría científica, que es presentada como una estructura cognoscitiva, dinámica, que surge y desarrolla dentro de un contexto histórico-social. Un paradigma constituido por un conjunto de valores cognitivos que dependen de la comunidad científica. Muchas gracias. Buenas tardes. En esta oportunidad a mí me toca hablar sobre el resumen de la lectura de Popper, la lógica de la investigación científica. El problema de la inducción. Se conoce con el nombre del problema de la inducción a la cuestión acerca de si están justificadas las inferencias inductivas o de bajo qué condiciones lo están. Lo cual equivale a decir que los enunciados universales están basados en inferencias inductivas. Mas si queremos encontrar un modo de justificar las inferencias inductivas, hemos de intentar, en primer término, establecer un principio de inducción. Pero tal principio de inducción no puede ser una verdad puramente lógica, como una tautología o un enunciado analítico. Para justificar estas, hemos de suponer un principio de inducción de orden superior y así sucesivamente. Por tanto, cae por su base el intento de fundamentar el principio de inducción en la experiencia, ya que lleva inevitablemente a una regresión infinita. Kant trató de escapar a esta dificultad admitiendo que el principio de inducción son la verdad y la falsedad. La teoría que desarrollaremos en las páginas que siguen se opone directamente a todos los intentos de apoyarse en las ideas de una lógica inductiva. Para poder desarrollar estas tesis empíricas y la lógica del conocimiento que se ocupa exclusivamente de relaciones lógicas, se eligen entre estos enunciados los que no sean deductibles de la teoría vigente y más en particular los que se encuentren en contradicción con ella. A continuación tratamos de decidir en lo que se refiere a estos enunciados deducidos, comparándolos con los resultados de las aplicaciones prácticas y de experimentos. Pero si la decisión es negativa, o sea, si las conclusiones han sido falsadas, esta falsación revela que la teoría de la que se han deducido lógicamente es también falsa. En el procedimiento que acabamos de esbozar, no aparece nada que pueda asemejarse a la lógica inductiva. En ningún momento he asumido que podamos pasar por un razonamiento de la verdad de enunciados singulares a la verdad de teorías. No he supuesto un solo instante que, en virtud de unas conclusiones verificadas, puede establecerse que unas teorías sean verdaderas.
ni siquiera meramente probables. En particular, los problemas a que da lugar la lógica inductiva pueden eliminarse sin dar origen a otros nuevos en su lugar. Si, siguiendo Kant, llamamos problema de Hume al de la inducción, deberíamos designar al problema de la demarcación como problema de Kant. No cabe duda de que el criterio de demarcación implicado de este modo se identifica con la lógica inductiva que piden. El hallazgo de un criterio de demarcación aceptable tiene que ser una tarea crucial de cualquier epistemología que no acepte la lógica inductiva. Wittgenstein coincide con el criterio de demarcación de los inductivistas, sin más que reemplazar las palabras científica o legítima por consentido. En realidad, la razón principal por la que los epistemólogos con inclinaciones empiristas tienden a prender su fe en el método de la inducción parece ser que la constituye su creencia de que este es el único método que puede proporcionar un criterio de demarcación apropiado. Esto se aplica especialmente a los empiristas que siguen las banderas del positivismo. No cabe duda de que el criterio de demarcación implicado de este modo se identifica con la lógica inductiva que piden, desde el momento en que la lógica inductiva he de rechazar también todos estos intentos de resolver el problema de la demarcación, con lo cual este problema aumenta de importancia en el presente estudio. La falsabilidad como criterio de demarcación. Estas consideraciones nos sugieren que el criterio de demarcación es apropiado. Ahora bien, en mi opinión, no existe nada que pueda llamarse inducción. Por tanto, será lógicamente inadmisible la inferencia de teorías a partir de enunciados singulares. Gracias. Continuando con la exposición, le hablaremos un poco de la obra de Kuhn, llamada La estructura de las revoluciones científicas. Los encargados de esta parte son Sixto Díaz y quien les habla Nicole Valverde. La ciencia se relaciona con el conocimiento. Kuhn aclara que para que la ciencia se considere como tal, debe de estar delimitada por los paradigmas. Si lo que conocemos como una ciencia no tuviera su paradigma, no podríamos diferenciar la ciencia del conocimiento común. Kuhn describe la ciencia normal como una actividad de resolver problemas gobernada por las reglas de un paradigma. El término paradigma se relaciona estrechamente con la ciencia normal, definiéndolo como modelo o patrón aceptado por una comunidad de profesionales para resolver problemas agudos y generar conocimiento. Sin la aceptación de un paradigma no habría ciencia normal. Además, esta aceptación debe extenderse a campos y a grados de precisión para los que no exista ningún precedente completo. De no ser así, el paradigma no podrá proporcionar enigmas, que es algo que no se ha podido explicar o no se logra descubrir. Los paradigmas existentes que no llegan a ser solucionados son considerados como anomalías, más que como una refutación de un paradigma. Kuhn reconoce que todos los paradigmas contendrán algunas anomalías. Exceptuando las anomalías, los paradigmas proporcionan a todos los fenómenos un lugar determinado por la teoría en el campo de visión de los científicos. Pero si se adelantan nuevas teorías para resolver anomalías, en la relación entre una teoría existente y la naturaleza, la nueva teoría que tenga éxito deberá permitir ciertas predicciones que sean diferentes a la de su predecesora. Cuando se llega a considerar que las anomalías plantean al paradigma serios problemas y no llegan a una respuesta, sería lo que consideramos la crisis. Acá comienza un periodo de inseguridad profesional profunda. Continuando con la exposición, las revoluciones políticas y científicas inician por un medio de sentimientos de insatisfacción por parte de un grupo de individuos, el cual se encuentra restringido por fracción de la comunidad que no coincide en un mismo sentimiento de insatisfacción. En el texto de Kuhn, vemos que demuestra que la ciencia es independiente, tanto como de los individuos como de la ciencia, además de que él mismo proporciona la respuesta, al afirmar que los científicos no aprenden conceptos o leyes por sí mismos, sino que los procesos de aprendizaje de una teoría dependen del estudio de aplicaciones. El método científico, por lo tanto, se refiere a la serie de etapas que hay que recorrer
para obtener un conocimiento válido desde el punto de vista científico. Cuando pasemos de los problemas experimentales a los problemas teóricos de la ciencia normal, son pocos los campos de una naturaleza teórica, de una naturaleza científica, que pueda compararse directamente a la naturaleza. Les voy a exponer sobre las semejanzas entre Popper y Kuhn. Las semejanzas entre Popper y Kuhn son muchas, ya que Kuhn basa la mayoría de sus escritos en Popper, refutando sus ideas y complementándolas. Tanto Kuhn como Popper coinciden en que la ciencia que conocemos cuenta con bases inestables, porque Kuhn nos explica que la ciencia se guía por paradigmas, que este paradigma al mostrar una anomalía es reemplazada por otra, y la cual sería aceptable hasta que esta nuevo paradigma presente fallas y otra la reemplace. También Popper nos explica que la ciencia está basada en métodos inductivos, la cual puede resultar errónea al no tener la certeza absoluta de la tesis propuesta. Ambos plantean que la ciencia siempre ha partido de conocimientos ya obtenidos anteriormente por otros científicos. Popper menciona que la ciencia avanza a través de las hipótesis inductivas y las falsaciones severas. Y Kuhn nos expone que los paradigmas se basan en otros, pero de una forma gradual, cuando se encuentra en una revolución científica. Gracias. Grabar. Buenas tardes, profesor. En esta oportunidad voy a exponer junto a mi grupo la parte de las diferencias entre los filósofos de Kuhn y Popper. Según Kuhn, la ciencia es un proceso discontinuo que se determina por una comunidad de científicos. Pero para Popper, la ciencia es un proceso continuo que procede gracias al error. Número 2. Los científicos deben aceptar el mismo paradigma o el conjunto de teorías, leyes o herramientas que se definen en una tradición investigadora. Eso dice Kuhn. Pero lo que dice Popper es que algunos científicos deben considerarse verdaderos hasta que se compruebe un ejemplo contrario que los niega. Según Kuhn, un contraejemplo no es suficiente para desmantelar una teoría porque puede volver a entrar en el paradigma como una explicación adicional. Pero para Popper, ninguna afirmación puede ser verificada con absoluta certeza y toda la verdad es solo provisional. En conclusión, para el filósofo Kuhn, la historia de la ciencia no es la historia de un acercamiento a la verdad, pero sí la historia de varios paradigmas que suceden reemplazando entre sí, ya que estos paradigmas no pueden coexistir entre ellos, porque representan visiones diferentes del mundo. Pero para Popper, en conclusión, el principio de falsificaciones es el criterio de una demarcación entre una teoría científica y una teoría no científica. Las disciplinas cuya afirmación pueden ser refutadas por hechos, religiones, astrología, psicoanálisis, no son científicas necesariamente. Y bueno, eso sería todo de mi parte y muchas gracias por prestarnos atención. Hasta la próxima, profesor. Gracias.